Bueno, ahora sí, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro tercer webinar, en donde vamos a hablar de la temática gestión de mantenimientos, ¿sí? Como lo hicimos en los webinars anteriores, voy a explicar brevemente cuál va a ser la dinámica del webinar. No va a haber instancia de ida y vuelta durante el webinar. Vamos a tomar unos 45 minutos completos para abordar todas las temáticas que tenemos en la agenda. Va a estar abierto el chat de preguntas y respuestas para que ustedes puedan ir haciendo las preguntas y respuestas. Luego de terminado el contenido del webinar, voy a responder online algunas de esas preguntas. El resto las responderé luego del webinar, ¿sí? Eh, Al finalizar el webinar van a recibir una encuesta, ¿sí? Que es muy valiosa para nosotros para definir el contenido y ajustar lo que tengamos que ajustar para el resto de los webinars que tenemos por delante, ¿sí? Y al final también van a recibir un video con toda la grabación de este webinar, junto con el acceso a nuestro canal de YouTube, ¿sí? Así que voy a compartir mi pantalla. Un segundito que voy a ocultar el panel. ¿Ok? Entonces, como lo hicimos también en otros webinars, estoy usando una planta demo, ¿ok? Todo lo que están viendo es información real de montacarga que está pasando por una máscara de configuración para mantener completamente anónima marcas, modelos, nombre de operadores, nombre de empresa, etcétera, 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 ¿ok? Lo primero que vamos a ver es el tablero de mantenimiento, ¿sí? Yo el tablero de mantenimiento en este momento lo tengo customizado a mi vista, a lo que yo quiero ver en el tablero de mantenimiento. Recuerden que sobre cualquier tablero de mantenimiento, oprimiendo en esta flechita, uno puede acceder a las columnas y prender y apagar las columnas que nos interesan ver. Si yo oculté las que por ahí no consideraba tan importantes para este webinar y dejé solamente un tablero reducido con las informaciones más importantes para este webinar de mantenimiento. ¿Ok? Entonces, el tablero de mantenimiento es una visual gráfica online que nos muestra minuto a minuto lo que está pasando a nivel de mantenimientos. ¿Ok? Las primeras columnas son informativas. Por ejemplo, la primera es un semáforo que nos muestra las máquinas que tienen algún tipo de problema. ¿Ok? Luego está el nombre de la máquina, el interno, la última vez que reportó la máquina, si tiene el motor encendido o el motor apagado, y si está en movimiento o está detenido. Lo que sigue son las horas de operación. Las horas de operación desde el momento del alta de la máquina va sumando todo el tiempo, o sea, las horas de operación de la máquina. Y los tres valores que siguen son el mantenimiento preventivo agendado, ¿sí? Por ejemplo, esta máquina, que es el interno 4, dice que tiene un mantenimiento agendado de 500 horas, ¿sí? Que lleva 2 horas desde el último mantenimiento que se hizo, y o sea que falta para su próximo mantenimiento 498 horas. El siguiente campo es la última vez que se hizo un mantenimiento sobre esa máquina, ¿sí? Entonces, lo que yo recomiendo en este tipo de tableros es tener ordenados por fecha de estado de mantenimiento. Entonces, fíjense ustedes cómo, y lo voy a agrupar por máquina, ¿ok? Perdón, lo voy a agrupar por empresa. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo las próximas máquinas que están por ingresar al taller por un mantenimiento preventivo. Cuando la máquina llega a 50 horas positivo, el tablero se pone en amarillo y puede disparar un primer correo electrónico de mantenimiento preventivo pendiente. Y cuando la máquina pasa a -1, quiere decir que empieza a estar pasada en horas, eh, puede mandar un segundo correo electrónico avisando de que hay una máquina que tiene un mantenimiento ya pendiente, un mantenimiento vencido. Entonces, muchos de nuestros clientes utilizan esta pantalla en forma de video wall en un lugar específico del taller, en donde nosotros estamos viendo minuto a minuto cuántas horas faltan para que vayan ingresando las máquinas en taller. A modo de cronograma, entonces el mecánico puede estar sabiendo que hoy seguramente van a entrar 2 o 3 máquinas, prepararse con repuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Este tablero se va
actualizando cada 2 minutos, sin necesidad que el operador esté oprimiendo refrescar pantalla en el sistema, ¿sí? Entonces, como le decía, muchos de nuestros clientes utilizan esta pantalla, este tablero de control, como a modo de tablero de aeropuerto para ir viendo las máquinas que están próximas a ingresar al taller, ¿sí? Ahora, vamos a suponer por un segundo que, por favor, como les dije, no sé si se entendió, no vamos a responder preguntas durante el webinar. Escriban sus preguntas en el chat de preguntas y respuestas. Yo voy al final del webinar, vamos a responder las preguntas. Así que vayan, todas las dudas que vayan surgiendo en el camino, la van escribiendo ahí, ¿sí? Entonces vamos a suponer por un segundo que el interno 8 está entrando en el taller en este momento para una rutina de mantenimiento preventivo. Lo único que tiene que hacer el operador o el mecánico que está haciendo este mantenimiento es seleccionar la máquina, esperar que se habilite en el panel de la izquierda y luego oprimir el botón registrar mantenimiento. ¿Okay? Lo único que va a tener que hacer es decir cuántas horas faltan para el próximo mantenimiento, puede dejar una nota, por ejemplo, mantenimiento de 2000 horas, por ejemplo, ¿sí? Y registrar mantenimiento, ¿sí? Fíjense cómo en este momento, ahora el interno 8, dice que el día 22 de mayo, o sea, el día de hoy, se le programó un mantenimiento de 500 horas, lleva 0 horas de operación y faltan 500 horas para el próximo mantenimiento. Entonces, en esta rutina, los mecánicos van haciendo las rutinas de mantenimiento, los van registrando en el sistema, pero el sentido final de todo esto es después acceder a los reportes, ¿sí? Yo tengo 2 reportes muy importantes. El primero de mantenimientos registrados, ¿ok? En donde yo elijo una planta, elijo todas las máquinas y vamos a ponerlo, por ejemplo, mensual. ¿Y qué me va a dar esto? En el mes, todas las rutinas de mantenimiento, ¿ok? Entonces, yo voy a filtrar solamente los preventivos que se hayan hecho. ¿Y cuál es la utilidad de este reporte? En este reporte yo puedo entender si yo estoy cumpliendo con mi SLA de servicio de mantenimiento. ¿Cómo hago esto? Yo puedo establecer de que yo quiero que los mantenimientos se hagan más o menos 50 horas de la hora cero, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Siempre doy una ventana de adelantarme un poquito al mantenimiento o retrasarme un poquito en el mantenimiento sin que esto me afecte, y ahí establezco un SLA. Entonces, yo a través de este reporte, que me lo puedo llevar a Excel, yo puedo establecer si yo estoy cumpliendo con mi SLA de rutinas de mantenimiento. Entendiendo que si yo tengo horas muy pasadas, quiere decir que estoy corriendo riesgo operativo. Y si yo tengo horas positivas muy grandes, es que yo me estoy adelantando demasiado a la rutina del preventivo, gastando recursos innecesarios. La segunda utilidad de este tablero o de este reporte, perdón, de mantenimiento es asentar quién hizo el mantenimiento, ¿sí? Cuál fue la persona que hizo, el mecánico que hizo, para poder establecer a partir de ahí cantidad y hacer métrica de cantidad de mantenimientos por día, por máquina, por mes, etcétera, etcétera, por mecánico, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Y la tercera funcionalidad de este reporte es también ver los correctivos, ¿sí? Vamos a hacer un correctivo para que a ustedes les quede claro cómo hago. Vuelvo al tablero de control de mantenimiento y vamos a suponer que entró en este momento al taller el interno 3 por un problema, un desperfecto, ¿sí? Yo selecciono el interno 3 y pongo registrar mantenimiento. Pero a partir de ahora lo que yo voy a hacer es voy a marcarlo como correctivo. Fíjense que no me da posibilidad de programar mantenimiento porque es un correctivo. Yo puedo hacer poner notas, por ejemplo, cambio de blue spot, por ejemplo, ¿ok? Y otra cosa que yo puedo hacer es registrar ítems. Ahora vamos a ver en la parte de configuración que yo puedo tener diferentes tipos de rutinas de mantenimiento, ¿ok? Y puedo agregar ítems, por ejemplo, consumibles, que pueden ser periféricos, pueden ser, dependiendo de la unidad, pueden ser recursos, pueden ser horas hombre, etcétera, 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 pero yo voy poniendo la cantidad de consumibles que yo voy haciendo, le puedo poner notas, ¿ok? Y voy cargando los ítems y registrando los ítems que yo quiero registrar, ¿sí?
por ejemplo, voy a cargar un segundo ítem, ¿sí? Que sea, por ejemplo, correa, cantidad 1, ¿sí? Y le puedo poner algún comentario, grabar ítem. Entonces, ¿qué voy haciendo? Voy adjuntando a mi rutina de mantenimiento correctivo los consumibles que yo me voy consumiendo. Y apretar registrar mantenimientos. Esto no va a causar ningún tipo de alteración en la rutina de mantenimiento preventivo, pero me voy de nuevo a la rutina de reportes, ¿sí? Y ahora voy a filtrar por los correctivos, ¿sí? Y voy a ver que tengo una rutina de mantenimiento correctivo en donde me da todos los detalles de a qué hora se hizo y eventualmente si tengo notas, si tengo horas excedidas en el momento de hacer el mantenimiento correctivo, tengo el comentario y tengo los consumibles, ¿ok? Entonces, yo a través de este reporte, si yo registro todos mis mantenimientos correctivos, voy a poder empezar a entender si empiezo a tener algún problema con algún aditamento, por ejemplo, ¿no? O con desgaste de cubiertas, o con problemas en el cinturón de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, haciendo un repaso, tablero de control de mantenimiento, registro mis mantenimientos preventivos, registro mis mantenimientos correctivos, tengo alarmas por mantenimiento previsto, o sea, cuando estoy próximo a una rutina de mantenimiento preventivo o cuando ya empiezo a estar excedido en horas. Esto es lo que tiene que ver entonces con el tablero de mantenimiento. Vayamos ahora a la parte de configuración para que quede claro y que ustedes puedan después acceder al video y ver cómo se hace. En la parte de configuración yo puedo configurarme un grupo de ítem específico, ponerle el nombre que yo quiero al tipo de mantenimiento que necesito registrar. Y luego de que lo tengo listo a mi grupo, a mi tarea, puedo agregarle los ítems que yo quiera. ¿Ok? Obviamente, antes de dar de alta los ítems, tengo que cargar los ítems. Entonces, desde configuración, ítems, acá es donde yo voy cargando todos los ítems que yo quiero cargar. ¿Ok? Definiendo cuál va a ser la unidad, ¿ok? Cuál va a ser la moneda y cuál es el valor que representa ese ítem que yo estoy cargando. A partir de ese momento, cuando yo voy a hacer mi rutina de mantenimiento preventivo o correctivo, yo puedo agregarle todos los consumibles de acuerdo a la lista que yo preconfiguré, agregar las cantidades para después hacer reportes de eso. Entonces vamos a ir a ver el tema de reportes. ¿Ok? Nosotros en indicadores, ¿sí? Primero podemos hacer un reporte de mantenimiento detalle, ¿ok? En donde yo digo, voy a hacer para todas las máquinas en el mes de mayo, pero lo voy a agrupar por ítem, ¿ok? Entonces, en ese momento, lo que yo tengo acá, perdón, lo tengo en tabla pivot. Después hago el ejemplo de pivot. Entonces tengo todos mis mantenimientos y cuáles son los consumibles, las cantidades que yo me estoy consumiendo a nivel de recursos en todos los mantenimientos que estoy haciendo. Hay otra opción, que es la opción pivot, ¿sí? Yo lo voy a hacer en este momento, que esto es lo mismo que construir una tabla pivot en Excel, ¿sí? En este caso yo me llevé costo a valores, me llevé ítems a filas y me llevé máquinas a columnas, y en este momento yo tengo una tabla pivot que me dice, máquina por máquina, cuáles son los aditamentos o los consumibles que yo tengo por mantenimiento, tanto preventivo o correctivo. Yo puedo agregarle también y hacerlo por tipo de mantenimiento, ¿sí? Entonces, cuánto estoy gastando por correctivo o por preventivo. Y al final tengo la suma de costos. Una vez que yo tengo mi tabla dinámica armada, yo me lo puedo llevar a Excel, ¿ok? Para seguir analizando la información desde un Excel. Entonces, desde los indicadores, como ves, podemos llegar a ver cuánto es el costo. Si a cada mantenimiento preventivo le puedo agregar un ítem que es el costo de mecánico, ¿ok? Y de esa manera empezar a cuantificar cuánto es el costo que tengo por mantenimiento, ¿ok? Deme un segundito que voy a revisar mi agendita, acá que te tengo preparado. Una cosa importante es comentarles que nosotros tenemos una aplicación móvil para mecánicos, ¿ok? En donde se pega un sticker, un QR, que nosotros lo podemos generar por ustedes, para que un mecánico sin necesidad de entrar a este viewer, a esta plataforma, ¿ok? Que obviamente tiene muchísimas configuraciones, acceda directamente al formulario de mantenimientos preventivos o correctivos, ¿sí? De esa manera evitamos que una persona tenga que estar
todo el tiempo entrando al sistema que es HTML, también tenemos aplicación web, pero eso es una aplicación reducida para poder que los mecánicos puedan ingresar directamente al formulario. ¿Ok? Tiene que ver con mantenimiento, por eso lo voy a mencionar, que es el tema de checklist preoperacional, ¿sí? Simplemente lo voy a comentar. En unas semanas más voy a dar un webinar exclusivamente a lo que es checklist preoperacional, pero sé que la parte de checklist tiene su arista de mantenimiento, por eso quiero mencionarla, ¿sí? Nuestra aplicación de checklist preoperacional consta de una aplicación web para el operador, para que al momento de encender la máquina tenga que hacer el checklist preoperacional para poder operar la máquina. Si no hace el checklist preoperacional, se apaga la máquina, o sea, no deja operar. Si hace un checklist que yo definí, porque es todo customizable por ustedes, puede llegar a bloquear una máquina porque tiene un ítem que es mandatorio, que no está en correctas condiciones. Entonces, recomendamos, ¿sí?, que los sectores de mantenimiento estén involucrados en la definición y en la configuración de los ítems, porque obviamente, si nosotros garantizamos desde una herramienta como Checklist Preoperacional que todo el momento, todo el tiempo se esté chequeando el estado de algunas condiciones de mantenimiento básicas, voy a estar garantizando de que las máquinas están en correcto estado, ¿sí? Obviamente los checklists negativos pueden disparar directamente correo a los sectores de mantenimiento para tomar la acción en el caso de que haya una máquina que se esté bloqueando, ¿ok? Y lo segundo, que tiene la parte de checklist también, es la parte de documentación, ¿sí? Nosotros podemos dar de alta en el tablero de control de documentación documentación referente a máquina, ¿ok? Que puede ser, por ejemplo, el extintor, ¿sí? Podemos cargar todos los vencimientos de los extintores de los montacargas con una fecha de vencimiento para avisar por correo electrónico o no, en el caso de que tengamos vencido alguna documentación referente a máquina, o a operador, por ejemplo, el curso de OHIS, ¿ok? Lo interesante de esto no es tanto el tablero de control y el disparo por correo electrónico, porque me imagino que muchos de ustedes ya tienen algunas herramientas para hacerlo, pero lo interesante es que si yo lo llevo al tablero de control de documentación, yo puedo hacer que esta configuración pase a formar parte directo del checklist preoperacional. Y de esta manera empezar a entender que bloquear una máquina, por ejemplo, si hay un operador que no tiene su curso de HIS o, por ejemplo, que tenga algún aditamento que requiera documentación o vencimiento que no esté en línea. ¿Ok? Referentemente a checklist también, y para la parte de mantenimiento, sepan que hay una opción en seguridad para poder ver los ítems de falla, ¿sí? Entonces yo puedo definir una planta, puedo definir todas las máquinas mensual, ¿ok? Y voy a hacerlo en tabla pivot porque me parece más útil, ¿sí? Entonces yo me puedo llevar todos los checklists, ¿sí? Pero voy a marcar todos los ítems, ¿ok? Y voy a llevar estado acá, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a ver? ¿Sí? Yo podría hacer un filtro, ¿sí?, de etiqueta, solamente que me muestre los ítems no correctos, y entonces yo podría empezar a ver cuáles son las cosas que tengo más falla, de acuerdo al checklist. Acá todos los checklists fueron positivos, entonces no hay ítems negativos, pero yo podría hacer un filtro por ítems negativos, ítems incorrectos, y empezar a ver desde mi sector mantenimiento si empiezo a tener mucha falla en cualquier cosa que tenga que ver con el mantenimiento preventivo de la máquina. ¿Ok? Un segundito. Perfecto. Entonces, lo siguiente que vamos a ver ahora es un indicador que es muy importante y tiene que ver con la cantidad de tiempo que pasan las máquinas en el taller, ¿sí? Para eso es importante que ustedes tengan georreferenciado el taller en su planta, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos en esta flota demo, tenemos marcado en azul la planta, luego una zona de carga y tenemos marcada una zona de mantenimiento, ¿ok? En el momento que yo georreferencio el área de mantenimiento, o sea, el área de taller, ¿ok?, que tiene que ser tipo mantenimiento para que esto funcione correctamente, puedo acceder a un indicador de mantenimiento
horas de mantenimiento, ¿ok? Y tengo dos opciones. Puedo tirarlo por máquina, ¿sí? Lo voy a tirar en opción de línea, perdón. Y entonces puedo ver cuáles son las máquinas que tienen mayor cantidad de tiempo en taller, ¿sí? Empezar a entender si hay máquinas que están mucho tiempo en el taller por algún problema, entonces tengo la visibilidad de ver eso, ¿ok? Pero otra forma de verlo, por ejemplo, es agrupar por fecha, ¿sí? Entonces, al agrupar por fecha, yo puedo entender día por día cuántas son las horas que pasan los montacargas, ahora ya sí no es en un solo montacargas, sino en todos los montacargas, cuánto tiempo yo estoy invirtiendo de tiempo en taller para mantenimientos preventivos o mantenimientos correctivos de los montacargas. Para que esto funcione correctamente, obviamente, tenemos que tener bien configurada el área de mantenimiento y tenemos que garantizar que los montacargas solamente van al taller por una rutina de mantenimiento preventivo o una rutina de mantenimiento correctivo. Evitar de que las máquinas estén en un taller como parking, ¿sí? Entonces, eso me va a estar acumulando la cantidad de horas de mantenimiento en el área, me va a estar desvirtuando el KPI, o sea, el indicador, ¿sí? Entonces, le mostré dos formas, ¿sí?, de entender gráficamente cuáles son las máquinas que pasan más tiempo en taller. Yo tengo un histórico de hasta un año atrás para ver la cantidad de horas de máquina o fechas específicas. Y la última opción que le quería mostrar es la opción pivot, ¿sí? De nuevo, siempre tengo una opción pivot en la cual yo me puedo llevar, por ejemplo, el tiempo acumulado de taller por día por máquina. Y ahí empezar a ver que tengo máquinas que están yendo todo el tiempo al taller, ¿sí?, por poquito tiempo o por mucho tiempo, y empezar, o sea, ustedes son los especialistas, ustedes entienden la dinámica de los talleres, y entonces empezar a entender con este tipo de reporte por qué razón hay recurrencia de las máquinas al taller, ¿sí? Lo último que quería mostrarles respecto a los reportes y a indicadores, le quería mostrar una configuración en realidad que aplica en lugares en donde ustedes tengan máquinas en alquiler, ¿sí? O sea, hay contratos que tienen máquinas propias, hay contratos que tienen máquinas en alquiler, y en el caso de que tengan flotas de alquiler, es muy importante controlar las horas muchas veces, y son los sectores de mantenimiento los que son los responsables por mantener las órdenes de compra con los proveedores de arrendamiento. Y en algunos casos también hay contratos basados en horas, ¿sí? Entonces, lo que me permite el sistema a mí en estos casos es hacer una configuración, ¿ok?, de, un segundito, de alarmas de uso mensual, ¿sí?, en donde yo puedo definir cuántas son las horas máximas que yo espero que un montacarga trabaje, ¿ok?, y puedo activar alarma y puedo activar mail. Vamos a suponer que yo tengo un contrato de arrendamiento basado en hora y que tengo 100 horas. Tengo una orden de compra por 100 horas por máquinas por mes. Entonces yo le pongo acá 75 horas, 80 horas, y puedo empezar a ver de que tengo máquinas que me están llegando al límite de las horas. Entonces puedo tomar acciones. Seguramente puede haber casos en donde no se estén usando de manera balanceada las máquinas, y eso me esté llevando a que yo esté necesitando generar una orden de compra innecesariamente cuando todavía tengo horas ociosas en otras máquinas, ¿sí? Todo bajo la perspectiva de mantenimiento. Obviamente que todo esto tiene una arista para la parte de productividad que no vamos a tocar o que lo tocamos ya en el webinar de productividad, ¿ok? Una cosa muy importante con respecto a las horas de uso, todo el mantenimiento de montacarga está basado en horas de uso, que es importante decirles es que la forma en que nosotros, por default, contamos las horas de operación de la máquina es a través de las horas de encendido, salvo que haya una instrucción en el momento del alta de la máquina y que se pueda hacer vía, por ejemplo, el sensor del hombre muerto o el sensor de asiento, ¿sí? Hay muchos montacargas que pueden configurarse de fábrica. El estándar es horas de operación por horas de encendido, y hay otros casos en donde es por hombre muerto. Nosotros podemos tener las dos opciones, tanto horas de encendido como horas de sensor de asiento, hombre muerto
pedal de hombre muerto, etcétera. Pero es importante de que ustedes entiendan de que tenemos que intentar de que entender el concepto de la hora de operación y cómo está configurado, ¿sí? Eso ustedes los ven desde configuración, máquinas operadores, máquinas, ¿sí? Al seleccionar la máquina, ustedes van a ver cuál es la fuente de horómetro, ¿sí? Y en la fuente de horómetro, ustedes van a ver que dice contacto, ¿sí? Hay otras opciones, ¿sí? La opción es marcha, ¿sí? Cuando optamos por marcha, yo puedo seleccionar que sea por sensor de hombre muerto, ¿ok? En máquinas a combustión hay otra alternativa más, pero en general, digamos, las dos opciones que nosotros configuramos es por default el contacto, o sea, el switch de encendido, o el pedal de hombre muerto o el sensor de asiento, ¿ok? Ahora bien, ustedes me dicen, pero ¿qué pasa cuando un montacarga está encendido y sin movimiento? Esto me va a estar generando horas de operación, me va a estar largando los preventivos antes de tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso, doy paso a la última parte que quería mostrarle, y es la parte de dashboard dinámicos, ¿ok? En la parte de dashboard dinámico, en particular, en la devolución mensual, ¿de qué se trata? De elegir la empresa y elegir una serie de KPIs que tengan que ver con mantenimiento. Yo elegí las máquinas operativas, la máquina con documentación vencida, la utilización, el impacto, los checklists habilitantes y los checklists no habilitantes y los mantenimientos vencidos. Voy a explicar ahora para qué se usa cada uno de estos o cuál es nuestra propuesta de uso para cada uno de estos KPI, cómo se leen, ¿sí? Entonces, lo que me dice la primera gráfica que yo tengo desde los últimos 8 meses, tengo 9 máquinas operativas, ¿ok? Acá estoy viendo la cantidad de documentos vencidos que tengo, ya sea por máquina o por operador. Yo ya voy a saber que después que tengo que ir al indicador y ver cuál es, o al tablero de control para ver cuál es la documentación vencida que tengo, ¿ok? Y acá está la utilización. ¿Por qué es importante la utilización? Porque mientras que nosotros garanticemos que la utilización es alta, la diferencia entre el tiempo de encendido del montacarga y el uso del montacarga va a ser muy chica, ¿ok? Si nuestra utilización es baja, quiere decir que los montacargas están en contacto, sumando horas de horómetro, lanzándome preventivos innecesariamente. Entonces, es muy importante, no tan solo en la parte de productividad, sino también en la parte de mantenimiento, tener la utilización alta, porque nos garantiza que nuestros horómetros, nuestras horas, están reflejando la realidad y no me están disparando preventivos innecesariamente. ¿Ok? Incluí la parte de impacto, ¿sí? Vamos en unos semanas más vamos a dar un webinar específico de impacto, pero ya introduzco que ustedes pueden, desde el sector de mantenimiento, yo sé que es muy crítico la parte de impacto, pueden controlar la cantidad de impactos por máquina, por operador, por día, por sector de planta. Ya vamos a ver que hay diferentes formas de gestionar la gestión de impacto y cómo eso, cuando lo veamos, cómo eso va a incorporarse a la rutina de mantenimiento, ¿ok? O sea, mientras menos impacto tengo, seguramente voy a tener menos tarea de mantenimiento correctivo que hacer en mi planta, ¿ok? Voy a paginar para ver los otros indicadores. Veo checklists no habilitantes y checklists habilitantes. ¿Por qué los dos son importantes? Si empiezo a ver que crecen mis checklists no habilitantes, quiere decir que hay muchos operadores que me están cargando checklists negativos y puedo yo después volver a los indicadores de checklist para determinar cuáles son los periféricos que están fallando, qué es lo que está fallando, para ver qué yo puedo hacer desde el punto de vista, desde mi sector de mantenimiento, para garantizar y minimizar o bajar el impacto que tienen esas fallas a nivel de checklist. Y los checklists habilitantes son muy importantes porque yo acá determino si realmente me están haciendo los checklists. O sea, yo desde mantenimiento yo tengo que garantizar de que los checklists se están realizando y que no hay o que son en baja o que no tengo checklists no habilitantes. Siempre que yo vea checklists no habilitantes quiere decir que en máquinas que se están bloqueando porque tiene algún ítem mandatorio que los operadores lo marcaron como negativo. ¿Ok? Y por último, los mantenimientos vencidos, ¿sí? Esto es una foto de cuántos mantenimientos vencidos había al momento del fin de cada mes, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que yo tengo una máquina,
una planta de 50 máquinas, ¿sí? Y yo veo que los mantenimientos vencidos siempre están 3, 4. Eso es porque al momento de finalizar el mes, todavía yo no había hecho algunos mantenimientos que seguramente por ahí estaban en más 10 horas, menos 10 horas, menos 15 horas, todavía no eran críticos, ¿ok? Lo importante de la gráfica de mantenimientos vencidos es que yo no empiece a ver que esto crece, 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 crece mes a mes, que es lo que está indicando que yo no estoy registrando por lo menos los mantenimientos preventivos en la herramienta, ¿ok? Un segundito más, voy a chequear mi agenda. Con esto terminamos la temática de mantenimientos, ¿sí? Yo me voy a ir ahora a las preguntas y respuestas para ver si hay alguna pregunta de ustedes. Déjenme ver un cachito. Como agrando el... Ahí está. Bueno, voy a las preguntas y respuestas. Nos pregunta Ángel, ¿las alarmas podemos configurarlas nosotros o debemos generar un ticket? No, las alarmas en general las pueden crear todas ustedes. Si tienen alguna duda, pueden crearnos un ticket a través de nuestra cuenta de soporte. Salvo las de motor, que son para máquinas a combustión, que es así, requiere mucho más cuidado. Pero en general ustedes pueden configurar las alarmas. Si tienen alguna duda, desde el menú en donde estén en la plataforma, pueden consultar nuestra wiki, ¿sí? Lo hago yo acá para que ustedes lo vean, ¿sí? Vamos a suponer que ustedes están en mantenimiento. Vamos a poner un cachito acá. Voy a minimizar un cachito para mostrarle esto que me parece interesante. Yo estoy, por ejemplo, en configuración de alarmas de uso mensual, ¿sí? Si yo toco este signo de pregunta, eso me lleva directamente a nuestro portal wiki, se entra con el mismo usuario y contraseña que se accede a la plataforma, ¿sí? Y ahí ustedes pueden ver el contenido de cómo se hace esa configuración, ¿sí? Entonces ahí ustedes van a ver, los va a llevar directamente configuración del alarma de uso mensual y le va a llevar las consideraciones generales, cómo se configura, etcétera, etcétera, ¿sí? Vuelvo un ratito a las preguntas. Nos pregunta Pablo si se puede identificar qué tipo de mantenimiento se le realizó al equipo y cuál es el mantenimiento que sigue. Esta pregunta también es interesante. En nuestro sistema, si vuelvo a la plataforma, en los tableros de control de mantenimiento, yo lo único que puedo generar es el próximo mantenimiento, ¿ok? Que es justamente el que está agendado, ¿ok? No puedo configurar más de un mantenimiento a futuro, solamente el próximo mantenimiento preventivo, o sea, el próximo mantenimiento que tiene el equipo. De nuevo, ¿cómo lo hacía? Vamos a suponer que esta máquina va a ingresar ahora para su mantenimiento preventivo. Recuerden, lo que teníamos que hacer era ir a registrar mantenimiento y en registrar mantenimiento decía cuál va a ser, cuántas horas faltan para el próximo mantenimiento, ¿sí? Y le puedo dejar una nota y cargarle los ítems que yo quiero y a partir de ahí ya va a empezar a correr el próximo mantenimiento preventivo. ¿Ok? Cristian nos pregunta, no tengo claro cómo cargar todos los mantenimientos. Esto hay que hacerlo máquina por máquina, así como lo estoy haciendo ahora. ¿Sí? Si ustedes ya hace tiempo que tienen, esta pregunta también es muy buena y para contestar voy a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que ustedes hace mucho que están utilizando Smartly, pero todavía la parte de mantenimientos no. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ir máquina por máquina. Ustedes seguramente en este momento llevan un registro de papel, ¿sí? En donde dicen cuánto falta para el próximo mantenimiento. Entonces, vamos a suponer que voy al interno 7, ¿sí? El interno 7 yo tengo registrado que para el próximo mantenimiento faltan 60 horas. Entonces, lo que voy a hacer es cargarle un preventivo de 60 horas, ¿sí? Acá le voy a mandar el preventivo de, suponete que el que queda es el de 500 horas, le cargo los ítems que quiero y pongo registrar mantenimiento. Entonces esa máquina a partir de ahora
tiene un mantenimiento de 60 horas, ¿ok? Obviamente que ya lo ideal es que en la próxima rutina de mantenimiento ustedes carguen el mantenimiento en el mismo momento que se está haciendo. Entonces siempre van a ver en el agendado valores de 500 horas, valores de 250 horas, que son los preventivos que normalmente se hacen, ¿ok? Voy al de preguntas y respuestas de nuevo. ¿Por qué no me aparece la opción de mantenimiento detalle en la rutina de indicadores? Yo me anoto ahora, Francisco, para revisarlo y te damos una respuesta. Quizás haga falta algo de habilitación todavía en tu perfil de usuario para que lo puedas hacer, ¿sí? Así que yo tomo el punto, Francisco, y te respondo terminado el webinar, ¿sí? Cristian nos pregunta cómo se solicita la aplicación de mantenimiento. Vía nuestro canal de soporte, ¿sí? Así que nos piden ahí a soporte@geomod.com que necesitan la aplicación para los mantenimientos preventivos para que se lo podamos enviar. Una pregunta aquí que nos dice, cuando se hace el checklist preoperacional, la máquina puede partir si no lo tiene realizado y se detiene a los instantes. ¿No es posible que el checklist sea condicionante para la partida? O sea, que no tenga posibilidad de moverse. Y lo otro, a veces cambia el operador y no se detiene el equipo por no hacer el checklist. ¿Cómo se puede evitar eso? Bueno, la primera pregunta lo tomamos. Hasta ahora no, la configuración está y la funcionalidad está tal cual así, ¿sí? De hecho, me diste la oportunidad de comentarte algo. Si yo enciendo la máquina, ¿sí? Me registro con mi llave de operador, hago el checklist preoperacional, pero no me muevo, no mando detener la máquina. Solamente cuando intento desplazarme, el sistema detecta que hay un desplazamiento y tiene un checklist pendiente, entonces ahí manda a detener la máquina. Es así como funciona. Y lo segundo que me comentabas es, recuerden que los checklists se hacen son mandatorios para hacerse en dos condiciones. Por máquina, por operador y por tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Yo soy Fabio, entro a hacer un checklist a una máquina el primer día en mi turno y hace 3 días que no opero la máquina. Voy a tener que hacer un checklist para la máquina, el interno 4. Fabio va a hacer un checklist, se genera una tupla que dice Fabio hizo un checklist en el interno 4 hoy. ¿Ok? Cuando yo tengo que volver a hacer un checklist, cuando se vence el tiempo de 24 horas. A las 24 horas se me vence para ese montacarga y ese operador y tengo que volver a hacer un checklist. Ahora bien, esto es por operador por máquina, o sea que viene el del turno siguiente a hacer un checklist, tiene que registrarse con la misma lógica. ¿Cuándo se rompe esa lógica? Cuando hay un checklist negativo, ¿sí? Se sube Fabio, hace un checklist positivo, empieza a operar, en el segundo turno entra Pepito a hacer un checklist, hace un checklist positivo, sigue operando. Pero vamos a suponer que el segundo hizo un checklist negativo. Si Fabio vuelve a operar la máquina, por más de que esté dentro del tiempo, tiene que volver a hacerlo. ¿Por qué? Porque el checklist negativo vuelve todo a cero. O sea, cuando hay un checklist negativo en una máquina, se rompe todo el esquema de tiempos y ya a partir de ese momento todos tienen que volver a hacer un checklist. ¿Ok? Bueno, espero haber sido claro. Si el checklist de Álvaro nos pregunta si el checklist del equipo no pasa, ¿cómo llega esta novedad mantenimiento? Se puede configurar para que llegue por correo electrónico. ¿Sí? Cristian nos pregunta si hay posibilidad de tener un soporte puntual para un desarrollo o capacitación en el centro de distribución para generar y desarrollar un paquete a medida. Esto, por favor, te recomiendo que lo vean con el administrador de la flota vía nuestro canal comercial, ¿sí? Para ver si hay alguna posibilidad. Álvaro nos pregunta cómo saber si el uso de la batería por operario es adecuado. No lo vamos a ver en este webinar, pero Álvaro, te pido por favor que me pidas en la encuesta, hay una pregunta de sobre qué webinar te gustaría tener. Nosotros tenemos un reporte específico de uso de batería, así que te pido por favor que lo incluyas, así lo incluyo en el próximo webinar. Nos preguntan cómo podemos sincronizar el horómetro de un equipo. Lo que le decía, máquina por máquina, reviso cuántas horas faltan para el próximo. Perdón,
No, esta pregunta está bien también y lo voy a contestar en este momento. Vamos a suponer que esta máquina, por alguna razón, porque el equipo de telemetría estuvo desconectado por algo, la máquina quedó desfasada, ¿ok? En cuanto a las horas que dice la máquina, lo que tengo que hacer es seleccionar la máquina, poner registrar mantenimiento, y ahí lo que tengo que, perdón, lo estaba haciendo mal. Voy a cerrar. Se hace a través de esta opción que dice actualizar orómetro, ¿sí? Pongo actualizar orómetro y ahí cargo el orómetro actual. Eso es la forma de corregir un desfasaje del orómetro, ¿ok? Sigo un poquito para adelante. Tengo problemas con el orómetro del equipo. El orómetro muestra Marlin no coincide con el orómetro del equipo. Acá es muy importante, William, que vos entiendas bien cómo está configurada la máquina. Como te digo, las máquinas, cada fabricante tiene una configuración distinta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es garantizar de que el fabricante también configure el orómetro por horas de ignición. De esa manera va a estar y va a coincidir perfectamente los dos indicadores. Jonathan nos pregunta si se puede incluir una casilla para registrar la OT. Lo tomamos como iniciativa. Me parece interesante, Jonathan, como para marcar un número de mantenimiento. Lo anoto yo para poder ver, ¿sí? Bueno, el resto de los mails voy a contestarlos uno por uno a cada una de las personas que no quedé con el tiempo para contestar. Les va a llegar ahora, finalizado el webinar, les va a llegar entonces la encuesta para que ustedes puedan responder. Espero que les haya sido de utilidad. Les dejo un fuerte abrazo a todos. Hasta luego.